En serio, que no entiendo cuál es ese afán de los estudios de hacer una sola cosa buena y querer vivir de eso para siempre. Y es que es algo que ha pasado toda la vida. Un director y guionistas hacen una buena película, le va bien e inmediatamente les ordenan hacer la secuela para el año siguiente. La hacen con más presupuesto pero con menos tiempo para hacerlo como quisieran y por lo mismo resulta ser inferior a la primera, aunque de todas formas se convierte en un éxito igual o aún más grande gracias a la fama y hype que ya se había generado. Y después de esto lo más común es que por presión del estudio y desacuerdos el director se aleja y entonces el estudio, siendo el único propietario de los derechos, trae a nueva gente para trabajar en lo siguiente, viniendo con un montón de secuelas o spin-off que no tienen ni la mitad de la calidad del producto original, pero que se siguen vendiendo porque la gente la sigue yendo a ver. Todo esto hasta que llegamos al inevitable reboot. Con la franquicia del Conjuro aún no pasa lo último, pero sí todo lo demás. Casi una década después de debutar con Saw, su obra maestra, James Wan junto a los hermanos Hayes llegó a un acuerdo para dar vida al fin a un proyecto que el productor Tony De Rosa llevaba alrededor de 20 años queriendo hacer, El Conjuro. La cual, al menos para mí, es la mejor película sobre exorcismos que se ha creado después del Exorcista, claro. Una película que, a diferencia de otras, se buscó una esencia propia y utilizó de muy buena manera una trama basada en hechos reales, desarrollando de buena manera una historia y sus personajes, todo esto sin abusar de los clásicos jumpscares, detalles que le valieron un gran éxito en taquilla como en la crítica. Pero ¿qué pasó después? Lo de siempre. Se apuraron a realizar un spin-off de Annabelle dirigido por el director de fotografía del Conjuro, ya que James Wan prefirió ser Rápidos y Furiosos 7, y les fue terrible, cuando menos en crítica, ya que si bien no reunió en taquilla lo mismo que el Conjuro, de todas formas salió bastante rentable. Aunque por el momento Warner aprendió de su error y se tomó un par de años para traernos la secuela del Conjuro de la mano de sus creadores originales, quienes lograron de nuevo presentarnos un producto de calidad con una trama interesante y bien hecha que por supuesto terminó siendo un hitazo de la misma magnitud que la primera película. Después de esto la franquicia comenzaría a caer estrepitosamente con cada película que pasaba. Annabelle Creation fue la entrega más decente de La Pálida Muñeca gracias a que contrataron a David Sandberg, quien a pesar de ser relativamente nuevo en la industria es una persona que en verdad ama el buen terror. Pero sus sucesores Gary Dauberman, Corin Hardy y sobre todo Michael Chávez terminaron por convertir a la franquicia en un montón de películas genéricas, llenas de sustos baratos y tramas sin sentido que siguen existiendo gracias a que la gente las sigue yendo a ver con la esperanza de que por fin nos entreguen algo mínimamente parecido a lo visto en las películas de James Wan, quien gracias a lo que hizo en El Conjuro 2 con el personaje de Valak, la monja se convirtió en una de las cintas más esperadas del año 2018, con altísimas expectativas ya que al fin íbamos a conocer el origen de este personaje tan siniestro que parecía tener mucha historia detrás. Pero cuando el ansiado día llegó, todos nos decepcionamos porque la película no explicaba ni madres, ni siquiera su propia trama, la cual estaba por sin ningún lado. Porque al final el director lo único que hizo fue tomar un poco de lo que había tenido éxito en El Conjuro 2 del personaje y exagerarlo al máximo, preocupándose más por crear sustos a lo fácil, llevando al personaje de Valak de un ser misterioso a un monstruo que solo se dedica a gritarte en la oreja mientras saca los dientes del Pennywise. Todo esto combinado con una dirección, diálogos y actuaciones mediocres que daban más risa que miedo. Güey, no manches, hasta zombies hubo en esa madre. Eso ya no era El Conjuro, se había convertido de pronto en The Evil Dead, lo cual fue bastante triste porque la locación que usaron daba para mucho más. Pese a haber sido destrozada en críticas, como siempre la película terminó siendo un éxito en taquilla, y es por eso que el día de hoy, 5 años después, estamos aquí hablando de su secuela. Una película de la cual obviamente no esperaba mucho, ya que por alguna razón, Wan como productor sigue poniendo a su compadre Michael Chávez al frente de estos proyectos, por lo que uno no podría esperar mucho del sujeto que nos trajo el bodrio de La Maldición de la Llorona. No sé ustedes, pero de lo poco que yo esperaba de esta secuela era que por fin nos contaran una historia sobre el origen de Valak, o ya como mínimo que nos mostraran por fin la escena completa del exorcismo de Maurice. Pero no. La Monja 2 nos presenta una historia nueva para tener más que explotar en el futuro. En esta ocasión la hermana Irene es llamada de nuevo para otra misión imposible, y es que resulta que Valak ha tomado un Eurotour, aprovechando su parada en cada país para asesinar a padres a diestra y siniestra. Así que Irene es enviada a Francia para investigar, ya que ahí se produjo el último ataque.
En esta ocasión nos ubicaremos en un internado religioso con un tinte similar a lo que yo esperaba de la primera película. Aquí seguimos la vida de Sophie, quien es una niña diferente e hija de la maestra, por lo que claro es bulleada por un trío de niñas que le tienen envidia. Pronto descubriremos que esta niña y su mamá son muy amigas de Maurice, el intento de alivio cómico que vimos en la película pasada y que resultó ser el exorcizado que vimos al inicio del Conjuro 1, con una participación cuando menos más interesante que la anterior. Gracias a que esta secuela es un poco más larga y a que la monja fue terriblemente criticada, se nota que esta película sí le echaron un poco más de ganas, ya que mejoró en casi todos los aspectos. Tenemos una historia más entendible, diálogos más decentes y mucho mejores actuaciones. Aunque eso sí, con los clichés de siempre que verías en cualquier otra película de terror. También sigue habiendo cosas sin mucho sentido, como por ejemplo que una persona importante del colegio es asesinada y en ningún momento vemos que los papás de las alumnas aparezcan preocupados tratando de llevarlas a otro lado o algo por el estilo. O lo que sucede en muchas cosas como estas donde solo hay una maestra para cuidar como a 50 niñas. También tenemos lo de personajes con cero desarrollo que solo están de adorno, como la hermana de Rue, que igual que a Sandalia quieren poner en todos lados, quién sabe por qué. Me atrevería a decir que lo mejor de toda la película es el segundo acto y el inicio del tercero, ya que es donde se encuentran las mejores secuencias de terror, en donde al menos vemos un par de estas que sí están muy bien logradas, tanto que dices en tu mente, wow, eso sí se vio perro. Pero de plano el clímax termina siendo muy similar al de la primera película, con todo súper exagerado y la monja siendo 1000 veces más poderosa que lo que vemos en el Conjuro 2, lo cual no tiene sentido. Por cierto que tampoco tiene sentido una secuencia que combinan con la ya tan famosa y explotada escena donde Lorraine y su hija miran a Valak de frente por primera vez, lo cual es ridículo ya que se supone estamos en el pasado, y solamente está ahí para colgarse de la nostalgia de la misma. Tiene momentos más originales como la escena de la revistería que aparece en el tráiler, pero resulta tan larga y poco creíble que la verdad también termina dando más risa que miedo. Hay cosas que te cuentan a medias y subtramas que pudieron usarse de mucho mejor manera, como la del hijo fallecido de la directora. También si las cosas no iban a terminar en el exorcismo de Maurice, no entiendo cómo para qué traerlo de vuelta, y sobre todo darle un falso final que los que vimos todo desde el Conjuro sabemos no ocurrirá. La verdad es que si bien podemos asegurar que esta película es mejor que su antecesora, sigue siendo de muy baja calidad en comparación a las dos primeras del Conjuro. Valak cada vez se parece más a un villano de Dragon Ball que a un demonio escalofriante, y en lugar de contarnos una historia más original y con más trasfondo, se van a lo fácil, tomando fragmentos de una historia real e inventándose un cuento chino con ellos, con pocos tintes de realidad que simplemente no congenian entre sí. Así que mi recomendación es la siguiente: si fuiste de los que por alguna extraña razón gustaron de La Monja 1, esta película te va a encantar. En cambio, si eres más fanático del suspenso, entonces terminará pareciéndote muy similar a las últimas 4 de la franquicia, que tienen más jumpscares y CGI innecesario antes que el desarrollo de un relato que en verdad te ponga los pelos de punta. Es por eso que yo le doy un 6.5 de 10. Por cierto que hay una escena postcréditos bien ridícula y metida a huevo donde vemos a los Warren de vuelta en acción amenazando con volver en una futura entrega. Y hablando de esto, en esta nueva película tenemos también entre comillas un nuevo antagonista que ya me imagino son muy capaces de sacarle también su propia película si esta entrega tiene éxito. En fin, como siempre me gustaría conocer su opinión acá abajo en los comentarios si ya la vieron, y ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos en la próxima.